Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Me manda Él llevar al mundo la verdad. Me manda Él llevar al mundo la verdad. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, me manda Él llevar al mundo la verdad. Yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Qué alegre oír su dulce voz decir entrar. Qué alegre oír su dulce voz decir entrar. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, qué alegre oír su dulce voz decir entrar. La lección que tenemos para el día de hoy tiene por título Solamente oidores y no hacedores de la palabra. Encontramos nuestro texto para esta lección en el libro de Santiago, capítulo 1, en los versículos 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos habla en este tono, en esta lección. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Bueno, mostrar en términos prácticos la necesidad de ejercitarnos en lo que entendemos de la enseñanza bíblica, eliminando así la hipocresía de ser solo oidores y no hacedores de la palabra.
Fíjese que nosotros nos podemos transformar en religiosos, personas que conozcamos de la verdad de Dios y la podemos dominar y enseñar, pero si esta no afecta nuestras vidas, nosotros estaríamos ahí solamente siendo oidores y podríamos transformarnos en hipócritas, en personas que conocemos, fingimos llevar una religiosidad, pero en el fondo esta no nos ha afectado en nuestro carácter. Entonces, tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Quién no ha oído este dicho respecto a que le entra por aquí y le sale por allí? ¿Se da cuenta? La gente dice, y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos cuando lo aconsejamos y nos damos cuenta que ellos no ponen en práctica las enseñanzas, le decimos, a ti te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo la palabra de Dios nosotros? ¿Cuánto entendemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto de esa verdad ponemos por obras? ¿Qué clase de oyentes somos? Son muchas preguntas, ¿cierto? Bueno, en esta lección vamos a estar viendo estos 4 puntos. Hay oyentes que no entienden. Hay oyentes que rechazan lo que oyen. Y hay oyentes que se olvidan de lo que oyen. Y hay oyentes que entienden, pero no hacen nada. La palabra, el evangelio, es el poder de Dios. Dios está buscando un pueblo para su gloria, personas que quieran ser transformadas. El poder que usa Dios es la palabra, pero esta tiene que ser oída, creída y practicada. Debemos ser hacedores de la palabra. Fíjese, dice nuestro texto en el 1:21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La acción santificadora de la palabra de Dios es destacada en la Biblia. Romanos 1:16 nos habla que el evangelio es el poder que tiene Dios para salvar. Dice Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En su oración por los discípulos antes de morir, la preocupación de Jesús era que ellos no se perdieran o no se enfriaran, no perdieran la fe. Y él le pide al Padre no que los saque del mundo, sino que los guarde, los libre del mal. Y él le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El poder santificador de la palabra. Esta palabra tiene valor en ustedes, en mí, cuando yo la oigo y la pongo en práctica. Muchos de los fracasos de los cristianos se debe en que oyen mucho, pero practican muy poco. La palabra tiene poder santificador. Cuando se despedía de los hermanos en Éfeso, el apóstol Pablo, reunido a los hermanos, me imagino, dice el texto, que ahí en la orilla, en la playa, cuando él se iba a embarcar para seguir rumbo a Jerusalén, él hizo esta declaración. Ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Era la palabra de Dios que se seguiría enseñando. Y por cierto, la misericordia de Dios que ayudaría a los hermanos a sobreedificarse, a ir creciendo para poder alcanzar la gloria o la herencia que Dios tiene para los santificados. La palabra recibida con mansedumbre y que está implantada en nuestros corazones debe estar obrando efectivamente en nosotros. Fíjese que a veces nosotros nos podemos transformar en personas que hablemos muy bien del Evangelio, pero no lo practiquemos muy bien. Somos personas que tal vez en nuestra vida no practicamos la verdad. Y esto se suma en problemas en la familia, en la iglesia,
y tenemos o estamos abrumados por tantos males. Tenemos que poner en práctica, porque esta palabra debe estar obrando en nosotros, porque es palabra viva, palabra de Dios. El versículo 22 se nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra practican lo que oyen. El propósito bíblico de oír es que se produzca fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces nosotros oramos para que nuestra fe sea aumentada, pero podemos entender que la fe es aumentada cuando yo oigo la palabra. Ese es el método para que en mí se produzca la fe. Y la fe tiene que producir obras, que es lo que nos dice Santiago con respecto a la fe. El 2:22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Algunos de los receptores de la carta de Santiago eran culpables de ser solamente oidores. Al ser así, era obvio que les faltaba fe. Ellos oían, y es probable que hayan estado presentes en todos los servicios de la iglesia. Pero el problema era que esa fe no actuaba en ellos, porque eran de ser solamente oidores. La palabra va a tener poder en sí cuando yo la pongo en práctica, cuando yo la oigo y salgo afuera en el campo, en el mundo, cuando yo me enfrento a la vida. Yo pongo en práctica esta palabra, entonces mi fe va a ir creciendo y será sólida y tendré obras de fe. El oír es un medio, no es un fin. Necesitamos oír la palabra, pero para ponerla en práctica, para obedecerla. El oír tiene el diseño de producir la fe. Una fe que obra, según Santiago, es lo que está enseñando él. Ser oidores de la palabra, personas que practicamos la palabra. A veces la vida de los hermanos y de los predicadores está llena de problemas, de frustraciones, de falta de fe. Se ven disminuidos, sin ganas, sin deseos de orar, de servir a Dios, porque la fe no está teniendo obra. Son oidores, pero no hacedores. Cuando somos hacedores, va a haber obra de fe. Es fiel el que oye y es hacedor de la palabra. Jesús enseñó: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Fíjese en el énfasis de Jesús. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:24-27. Entonces, ¿estamos practicando lo que oímos de la palabra de Dios? Nosotros nos juntamos en este medio de transmisión, esta plataforma. Necesitamos oír la enseñanza, pero necesitamos ponerla en práctica. Entonces Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace. El que oye el Evangelio, si nos juntamos para estudiar, ponemos en práctica lo que aprendemos. ¿Cuándo? Ahí afuera, en el trabajo, en la casa, en la vida diaria. Si nosotros ponemos en práctica la palabra, las personas que nos rodean se darán cuenta de nuestro hermoso carácter y podremos poner paz donde falta la paz. En una sociedad que está angustiada, en una sociedad que está insegura, nosotros podemos, con nuestro carácter, con nuestras vidas, viviendo la palabra de Dios,
mostrar tal vez esa paz que el mundo busca, esa concordia que necesitan, esa paz interior. Los hogares, ¿por qué los esposos se pelean a diario con sus esposas? ¿Por qué los hijos no aman a sus padres? Porque ven esa contienda a diario y ellos no quieren estar ahí, quieren huir de esas discusiones, quieren huir de ese mundo. Fíjese, pero nosotros como hijos de Dios, poniendo en práctica la palabra del Señor, esas cosas no sucederán. Entonces, estamos practicando lo que oímos de la palabra de Dios. Los hacedores de la palabra no se engañan a sí mismos. Fíjese que eso es muy importante, como enfatiza aquí Santiago, engañándose a vosotros mismos. Uno se puede engañar a sí mismo, puede ser víctima de la falacia de su razonamiento. Creer que está bien con Dios porque asiste fielmente a los servicios de la iglesia donde la palabra es predicada. Tal vez se sepa los textos de memoria y pueda tal vez organizar un sermón, una lección. Pero si esta no es vivida, será en vano. Fíjese, no hay ninguna salvación para los que simplemente pertenecen a la religión correcta. Ahí en Lucas 6:46, nuestro Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Es la práctica de la palabra la que transformará mi carácter. Y eso es lo que enseña este texto y esta lección. Es la práctica de la palabra. No hay salvación para los que simplemente pertenecen a la religión correcta, a los oidores. Vienen a la iglesia correcta para oír el mensaje correcto. Pero no basta. Tenemos que hacer. El juicio final es según nuestras obras, no solamente nuestras palabras. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos ahí en Gálatas capítulo 6, en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces estamos delante del Señor, nosotros recibiendo la palabra que puede transformar nuestras vidas si la ponemos en práctica, si la obedecemos. Dijo Jesús, el que oye estas palabras y las hace. Fíjese que la gracia, la bendición está en ponerlas en práctica. Ahí en el 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La instrucción que recibimos de la palabra de Dios es para que hagamos lo bueno mientras vivimos, porque seremos juzgados. Y nos servirá de mucho que hayamos pertenecido a la religión correcta y hayamos oído las lecciones correctas. Lo que va a importar es que la pongamos en práctica. Muchos dicen, ni muy adentro que te quemes, ni muy afuera que te enfríes. Un dicho muy popular acá. No soy muy activo en la iglesia, dice algún hermano. Estoy sirviendo a Dios, soy fiel, pero no son hacedores de la palabra. Por tanto, se están engañando. Fíjese, ¿ha oído eso? Y hermano, ¿cómo? Mira, yo voy siempre, pero yo ahí está, ni muy adentro que te quemes, ni muy afuera que te enfríes. No soy muy activo en la iglesia, dice, pero estoy sirviendo a Dios, soy fiel. Pero no es hacedor de la palabra. Entonces, ahí viene el engaño. Los hacedores de la palabra no son oidores olvidadizos. Muchos cristianos se congregan con frecuencia y oyen las clases bíblicas y predicaciones. Y por el momento se agita algo su conciencia, pero luego salen de la clase o de la asamblea e inmediatamente los afanes de este siglo ocupan su mente, olvidándose de la enseñanza bíblica.
siguen siendo oidores negligentes. Eso es lo que sucede. Por eso no hay transformación, por eso no hay cambio. A veces uno se da cuenta que las familias se están destruyendo, cayendo pedazo a pedazo, pero tanto el papá y la mamá van a la iglesia y los hijos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está destruyéndose? Es porque no se está poniendo en práctica la palabra. Anduve predicando en Ecuador y hay problemas en muchas familias. Hay dificultades. Todo se soluciona si nosotros vamos a las clases bíblicas, tomamos la palabra, la oímos y tenemos que ponerla en práctica. Si la ponemos en práctica, esta palabra tiene poder en sí de ejercer esos cambios que tanto buscamos. 1 Corintios 15, 1 y 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. ¿Se da cuenta? ¿Ve lo que dice este texto? El evangelio predicado por Pablo. Si nosotros retenemos el consejo, vamos a ser salvos. No es cuestión de conocer el consejo, no es cuestión de saber los textos, no es cuestión de entender. La cuestión aquí es creer y hacer, retener la palabra. Recuerde que la palabra implantada, sembrada, puesta en el corazón, es la que nos ayudará en todo esto. Los hacedores de la palabra son bienaventurados. Santiago 1.25 nos dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No sé qué tengo que hacer yo, oír la palabra, la perfecta ley, la de la libertad. Pablo nos decía, si retenéis aquí, perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor, poner en práctica. Muchos de los fracasos de los hermanos se debe en que no ponen en práctica la palabra y por esa razón son oidores olvidadizos. El cristiano hacedor de la palabra no es de vida pasiva, es un soldado fiel, un obrero, un siervo al servicio de Dios. Fíjese que esto se ve en la actitud que tenemos para la obra del Señor. No oímos solamente, sino que queremos ser parte de esos siervos del Señor que trabajan. Esa fuerza espiritual, esa convicción, es la que te lleva a compartir con otros esta bendita y gloriosa palabra. Entonces, el cristiano que es hacedor de la palabra no es de vida pasiva, sino que es un soldado fiel. ¿Es usted un soldado fiel? Esta palabra tiene la fuerza usted para hablarle a su amigo, a su compañero de trabajo, para juntar a su familia y orar juntos y pedir dirección al Señor. Cuando todos están desmoronando, cuando el diablo está destruyendo este mundo, el mundo está destruyendo la familia. ¿Cómo estamos nosotros ahí como esos líderes que el Señor tiene, no solo en la iglesia, sino que en la familia? ¿Es usted un obrero fiel, un siervo al servicio del Señor? Muy bueno preguntarse esto. En fin, para concluir, nosotros, esta noche, ¿qué tipo de oidores somos? ¿Un oidor que se engaña a sí mismo? Llevamos harto tiempo aquí oyendo y yo voy y pongo ahí, llego los martes, los jueves y escucho, pero hace o no. Siempre digo a los hermanos que la primera persona que se da cuenta que yo soy un fiel siervo del Señor es mi esposa, la que vive conmigo. Ella conoce todo lo mío. Sabrá de mi comunión con Dios, de mi tiempo que le dedico a Él,
de mi integridad, de mi fidelidad. Fíjese, será un impacto tremendo la vida de un fiel siervo del Señor. Pero si nosotros somos solamente oidores, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. O somos un oidor olvidadizo, que se nos enseña la lección, pero ya saliendo del local se nos olvida. Solamente los hacedores de la palabra heredarán el reino de los cielos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta tarde nos hemos reunido con los hermanos y es bueno recordar y tomar en cuenta esto. Solamente oidores y no hacedores de la palabra. ¿Somos esas personas nosotros? Yo creo que no. Yo no quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor, una persona que cree profundamente en estas verdades divinas y las pongo en práctica. Y quiero que la gente que se relacione conmigo, que me conoce, también sea inspirada para llevar a cabo esta misma resolución de ser un hacedor de la palabra. Nuestros hechos mostrarán nuestro servicio al Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención y por prestarnos atención en este día donde estamos estudiando una lección más de la palabra del Señor. El Señor les bendiga. El tiempo está cerca de Dios, la palabra cumpliéndose está. No vagues errante, el Cristo amante llamándote está. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que te dará su perdón. Es tu vida amarga, pesada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oh Jesucristo benigno te llama, ven, ven a Él hoy a descansar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. No pongas pretextos ni engañes tu alma diciendo hoy será otra vez, porque tú no sabes el día ni la hora de estar ante el más justo juez. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo
Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará.